Nosotros somos estudiantes del Instituto Tecnológico de Ciudad Madero. Estamos en la materia de Ingeniería de Procesos con el docente Gómez Rojas Jesús. El equipo está conformado por González Zacarías Dayana Rubí, Ramírez Castillo Reina Guadalupe, Ramos Baldonado Yesuri Saraí, Rodríguez Rivera Verónica Itzel y su servidora Sánchez Castillo Carla Rocío. Y les vamos a hablar del tema de los Terblix. Los Terblix, la palabra Terblix se deriva del apellido de sus creadores, los Gilbert, que es su propio apellido pronunciado al revés. Estos movimientos fundamentales fueron desarrollados por dos psicólogos industriales, Frank y Liane Gilbert, a principios de lo que fue el siglo XX. Este par fueron pioneros en dicho campo y se encargaron de desarrollar el estudio de los tiempos y los movimientos que se debían realizar. Se concluyó que todas y cada una de las operaciones se componen de una serie de 17 divisiones básicas. ¿Qué son los Terblix? Al hablar de lo que son los Terblix, se hace referencia a 17 movimientos en los que se puede dividir cualquier tarea que se realice, mayormente en el campo laboral, pues busca determinar la productividad de un operador en la estación de trabajo donde se desarrolla. Se diseñaron para encontrar movimientos innecesarios o ineficientes y eliminar incluso fracciones de segundo de desperdicio. Terblix es un sistema para analizar los movimientos involucrados en la realización de una tarea, la identificación de los movimientos individuales, así como los retrasos en el proceso. Importancia de los Terblix. Entender qué son los Terblix permite que cada paso de lo que se vendría siendo el proceso industrial se pueda comprobar y optimizar, ya que se debe recordar que se trata de acciones que son metódicas. Por ello, contar con un correcto sistema que puede ser explicado, por ejemplo, con un mapa mental o un mapa conceptual, hace posible que todos los operadores de las diversas estaciones de trabajo que se tengan puedan desarrollar sus actividades optimizando todos los recursos. No solo es necesario conocer las diferentes divisiones, sino que además mantener al personal en constante formación es vital para un adecuado desarrollo. Por ello, realizar una serie de cursos o actualizaciones debe estar dentro del plan de trabajo de las empresas. El objetivo propuesto por este modelo para cualquier entidad productiva consiste en eliminar el mayor número posible de Terblix ineficientes y optimizar el uso de los eficientes. En este postulado estriba la productividad. Clasificación de los Terblix. Para hacer más sencillo el procedimiento de toda la información, los Terblix se clasifican en dos áreas: efectivos o eficientes. Los efectivos son aquellos que se encargan de agregar valor a la operación. Estos se pueden reducir, pero difícilmente eliminarse. Y los siguientes son los inefectivos o ineficientes. Estos corresponden a los que no se agregan valor a la operación, solo agregan costos. De ser posible, deben de ser eliminados.
Y ahora mi compañera seguirá con la siguiente parte de la exposición. Bueno, yo continuaré con la exposición y les diré cuáles son los TERBLICS eficientes, que el primero es alcanzar. Este corresponde al movimiento de una mano vacía sin barreras y hacia un objeto o retirándola de él. El siguiente es tomar, que es el movimiento que hace la mano al cerrar los dedos rodeando una pieza y vincularla a una operación. El tercero es mover, que comienza cuando la mano con carga se mueve hacia un sitio y termina cuando llega a su destino. El cuarto es soltar. Este ocurre cuando el operario abandona el control del objeto y se ejecuta en el más breve tiempo. El 5, ensamblar, es la división que ocurre cuando se reúnen dos o más piezas de ensamble. Desmontar, que ocurre cuando se separan piezas de ensamble unidas entre sí. El 7 es usar. Ese en absoluto objetivo ocurre cuando una o las dos manos intervienen una pieza durante el ciclo. El 8, preparar o posicionar, es colocar un objeto en un sitio fijo para que esté disponible cuando se necesite. Y estos son los TERBLICS ineficientes. El primero es planear. Es el estado mental que se presenta cuando la persona se detiene para fijar la acción a seguir. El segundo es buscar. Se debe eliminar. Las estaciones de trabajo bien planeadas permiten que el trabajo no se interrumpa. El tercero es seleccionar. Este se debe de eliminar del ciclo mediante una mejor distribución en la estación de trabajo. El cuarto, inspeccionar, se incluye para asegurar una calidad aceptable. Es una verificación realizada por el trabajador. 5, demora evitable. Todo tiempo muerto que ocurre durante el ciclo y que solo depende del operario. El número 6 sería demora inevitable, que es la interrupción que el operario no puede evitar. El que sigue, colocar en posición, radica en situación un objeto de modo que quede dispuesto en su sitio específico. El número 8, descansar. Este aparece rara vez en un ciclo de trabajo. Surge de la necesidad del operario para reponer la fatiga. Y el último sería sostener, que ocurre cuando una mano soporta algo mientras la otra ejecuta tarea y se impide con buen diseño. Bueno, los 17 TERBLICS, una de las maneras de poder aplicarlos correctamente, estos movimientos, es conociéndolos, ya que los métodos que se usan en la mayoría de los procedimientos de las empresas, si se orientan a lo que son los TERBLICS, pueden optimizar y de esta manera disminuyen los gastos. Y a continuación les vamos a explicar más a fondo cada uno de ellos. El de alcanzar corresponde al movimiento de una mano vacía sin barreras hacia un objeto y retirándola de él. Mover la mano vacía hacia o desde el objeto. El tiempo depende de la distancia recorrida. Por lo general es parecido por liberar y seguido por sujetar. Bueno, el TERBLIC de alcanzar comienza en el instante en que la mano se mueve hacia un objeto o sitio y finaliza en cuanto se detiene el movimiento al llegar al objeto o al sitio. Este elemento va precedido casi siempre del de soltar y seguido del de tomar.
Es natural que el tiempo requerido para alcanzar dependa de la distancia recorrida por la mano. Dicho tiempo también depende en cierto grado del tipo de alcance. Como tomar, alcanzar puede clasificarse como un Terblick objetivo y generalmente no puede ser eliminado del ciclo de trabajo. Sin embargo, sí puede ser reducido acortando la distancia requerida para alcanzar y dando ubicación fija a los objetos. Su color es el verde olivo y su abreviación RE. Y también en cada uno pusimos la imagen del símbolo que lo representa. El siguiente es mover. Este comienza cuando la mano con carga se mueve hacia un sitio y termina cuando llega a su destino. Mover la mano cargada, el tiempo depende de la distancia, el peso y el tipo de movimiento. Por lo general es precedido por sujetar y seguido por liberar o posicionar. Este Terblick comienza en cuanto la mano con carga se mueve hacia un sitio o ubicación general y termina en el instante en que el movimiento se detiene al llegar a su destino. Mover está precedido casi siempre de asir y seguido por soltar o colocar en posición. El tiempo requerido para mover depende de la distancia, del peso que se mueve y del tipo de movimiento. Mover es un Terblick objetivo y es difícil eliminarlo del ciclo de trabajo. Su color es el verde y su abreviación la letra M. Sujetar o tomar. Es el movimiento que hace la mano al cerrar los dedos, rodeando una pieza y vincularla a una operación. Cerrar. Los dedos alrededor de un objeto comienza a medida que los dedos tocan el objeto y termina cuando se ha ganado el control. Depende del tipo de sujeción. Por lo general es precedido por alcanzar y seguido por mover. Este movimiento es elemental que hace que la mano al cerrar los dedos rodeando una pieza o parte para asirla en una operación. El tomar un Terblick eficiente y por lo tanto no puede ser eliminado, aunque en muchos casos se puede mejorar. El tomar casi siempre va precedido de alcanzar y seguido de mover. Estudios detallados han demostrado que existen varias formas de asir, algunas de las cuales requieren 3 veces más tiempo que otras. Debe tratarse de reducir al mínimo el número de operaciones del asimiento durante el ciclo de trabajo y las piezas a tomar deben estar dispuestas a manera que pueda ampliarse el tiempo más simple de asir. Su color es el rojo y su abreviación la letra G. El siguiente es liberar o soltar. Ocurre cuando el operario abandona el control del objeto. Se ejecuta en el más breve tiempo. Soltar el control de un objeto, típicamente el más corto de los Terblicks, comienza en el momento en que los dedos comienzan a separarse de las piezas sostenidas y termina en el instante en que todos los dedos quedan libres de ella. Este Terblick va casi siempre precedido por mover o colocar en posición y seguido por alcanzar. Su color es el carmín y su abreviación las letras RL. Y a continuación mi compañera Jesuri continuará con los demás. Yo voy a continuar con preposicionar. Este es colocar un objeto en un sitio fijo para que esté disponible cuando se necesite. Este es un elemento de trabajo que consiste en colocar un objeto en un sitio predeterminado, de manera que pueda llevarse y también pueda ser llevado a la posición
en que ha de ser sostenido cuando éste se llegase a necesitar. La precolocación ocurre frecuentemente con otros derbris, por lo general sucede en conjunto con el de mover. El derbris de preposicionar es la división básica que dispone una pieza, de manera que quede en posición conveniente a su llegada. Este elemento, en cuanto a medir el tiempo necesario, es difícil, ya que es un derbris que difícilmente puede ser aislado. Su abreviación es la WP y su color es el azul cielo. Utilizar. Este ocurre ya sea que una o las dos manos intervienen en una pieza durante el ciclo. Este derbris es completamente eficiente. La duración de este depende de la operación como de la destreza del operario. Este elemento puede detectarse fácilmente debido a que hace progresar la operación hacia su objetivo final y también va precedido del derbris de manipular. Su abreviación es U y su color es el púrpura. Ensamblar. Es la división que ocurre cuando se reúnen dos o más piezas de ensamble. Este es otro derbris eficiente y puede llegar a ser más fácil el mejorarlo que eliminarlo. El ensamblar por lo general suele ir precedido de posicionar o mover y va seguido por liberar. Este elemento comienza en el instante en el que las dos piezas que se van a unir se ponen en contacto y termina el momento en que se llega a completar la unión. Su abreviación es A y su color es el violeta oscuro. El siguiente es desensamblar. Este es lo opuesto a ensamblar. Ocurre cuando se separan piezas de ensamble unidas entre sí. Esta división básica por lo general va precedido por sujetar y puede estar seguido por mover o soltar. El desensamble es de naturaleza objetiva. La posibilidad para mejorarlo es más probable que el de eliminarlo. Este derbris comienza en el momento en el que una o ambas manos tienen el control del objeto después de tomarlo y termina una vez que finaliza el desensamble, que por lo general lo evidencia el inicio de mover o soltar. Su abreviación es de A y su color es el violeta claro. Bueno, aquí inicia lo que son los derbris ineficientes. El primero es buscar, el cual es un elemento básico de la operación de localizar un objeto. Buscar es el derbris que el analista debe tratar de eliminar siempre. Las estaciones de trabajo bien planeadas permiten que el trabajo se lleve a cabo continuamente, que no llegue a interrumpirse, de manera que no es preciso que el operario realice este elemento. Buscar es la parte del ciclo durante la cual los ojos y las manos tratan de encontrar un objeto. Comienza en el instante en que los ojos se dirigen o mueven en un intento de colocar un objeto y termina en el momento en el que se fijan en el objeto encontrado. Su abreviación es S y su color es de negro. Enseguida va a continuar mi compañera Reina Guadalupe. Bueno, pues yo le voy a hablar del derblis seleccionar. Tenemos aquí que se debe eliminar del ciclo mediante una mejor distribución en la estación de trabajo. Seleccionar un artículo de varios, por lo general, es seguido por buscar. Bueno, su color es gris claro y su abreviación es SE. Este es el derblis que se efectúa cuando el operario tiene que escoger una pieza dentro de dos o más semejantes. Este derblis sigue generalmente al de buscar y es difícil determinar exactamente aún mediante el método detallado de los micromovimientos.
cuando termina la búsqueda y empieza la selección. La selección puede clasificarse dentro de los DERBLIX ineficientes y debe ser eliminada del ciclo de trabajo por una mejor distribución en la estación de trabajo y un mejor control de las piezas. Posicionar. Radica en situar un objeto de modo que quede dispuesto en su sitio específico. Orientar un objeto durante el trabajo, por lo general procedido por mover y seguido por liberar, en oposición a durante en preposicionar. Su abreviación es P y su color es azul. Bueno, este es el elemento de trabajo que pues consiste en situar o colocar un objeto de modo que quede orientado propiamente en un sitio específico. El DERBLIN, colocar en posición, tiene efecto como duda o vacilación, mientras la mano o las manos tratan de disponer la pieza de modo que el siguiente trabajo puede ejecutarse con más facilidad. De hecho, colocar en posición puede ser la combinación de varios movimientos muy rápidos. Tenemos aquí el DERBLIN inspeccionar. Dice que se incluye para asegurar una calidad aceptable. Es una verificación realizada por el trabajador. Comparar un objeto con el estándar, típicamente a la vista, pero podría ser también con los demás sentidos. Su abreviación es I y su color es ocre quemado. Bien, este DERBLIN es un elemento incluido en la operación para asegurar una calidad aceptable mediante la verificación regular realizada por el trabajador que efectúa dicha operación. Esto se lleva a cabo en una inspección cuando el fin principal es comparar un objeto dado con un patrón o estándar. El tiempo necesario para la inspección depende primariamente de la rigurosidad de la comparación con el estándar y de lo que la pieza en cuestión sea parte del mismo. El DERBLIN planear es el estado mental que se presenta cuando la persona se detiene para fijar la acción a seguir, pausar para determinar la acción siguiente. Por lo general se detecta cuando un titubeo que procede a mover. Su abreviación es PL y su color es castaño o café. Bueno, pues planear puede aparecer en cualquier etapa del ciclo y suele descubrirse fácilmente en una forma de una vacilación o duda después de que se localizan todos los componentes. Este DERBLIN es característico de la actuación de los operarios noveles y generalmente se elimina del ciclo mediante el entrenamiento adecuado de este personal. El retraso inevitable. Su interrupción que el operario no puede evitar, más allá del control del operario debido a la naturaleza de la operación. Por ejemplo, la mano izquierda espera mientras la mano derecha termina una búsqueda prolongada. Su abreviación es UD y su color es amarillo ocre. La dilatación inevitable es una interrupción que el operario no puede evitar en la continuidad del trabajo. Corresponde al tiempo muerto en el ciclo de trabajo experimentado por una o por ambas manos, según la naturaleza del proceso. El DERBLIN retraso evitable. Todo tiempo muerto que ocurre durante el ciclo, que solo depende del operario. El operario es el único responsable del tiempo ociso, por ejemplo, toser. Su abreviación es AD y su color es amarillo limón. Pues bueno, todo tiempo muerto que ocurre durante el ciclo de trabajo y del que solo es el operario es responsable, intencional o no intencionalmente,
se clasifican bajo el nombre de demora de retraso evitable. A continuación, presentará a mi compañera González Zacarías. Bueno, yo les voy a hablar acerca de los últimos dos DERBLICS. Bueno, primero tenemos el de descansar. Aparece rara vez en un ciclo de trabajo. Este surge de la necesidad del operario para reponer la fatiga y suele aparecer periódicamente, no en cada ciclo. Esto depende de la carga de trabajo física que tenga el trabajador que desempeña en su área de trabajo. Bueno, este es representado por la letra R y su color es el naranja. Esta clase de retraso aparece rara vez en un ciclo de trabajo, pero esta suele aparecer, como lo mencioné, de manera periódica, como la necesidad que experimenta el operario de reponerse a la fatiga. La duración del descanso para sobrellevar la fatiga variará. Esto depende de la clase del trabajo y también según las características del operario que lo ejecuta. Bueno, el último DERBLIC es el de parar o sostener. Este ocurre cuando una mano soporta algo mientras la otra ejecuta tarea. Se impide con un buen diseño. Una mano soporta el objeto mientras la otra realiza el trabajo útil. Esta es la división básica que tiene lugar cuando una de las dos manos soporta o ejerce control sobre un objeto, mientras la otra mano ejecuta el trabajo útil. Sostener es un DERBLIC ineficiente y puede eliminarse. El sostener comienza en el instante en que una mano ejerce control sobre el objeto y este termina en el momento en el que la otra complementa su trabajo sobre el mismo. Bueno, aquí básicamente podemos poner un ejemplo de si queremos verter un líquido en una botella con una mano, vamos a sostener la botella y con la otra mano se vierte el líquido en dicha botella. La abreviación de este DERBLIC es la letra H y el color es el orce dorado. Bueno, antes de pasar a esto, resulta de gran importancia comentarles que las abreviaciones de cada uno de los DERBLICs que hemos mencionado son de acuerdo a el autor Niebel, ya que dependiendo del autor podría tener algún cambio las abreviaciones que antes mencionamos. Por último, les voy a hablar acerca de la trazabilidad del modelo, que contempla los siguientes pasos. El primero es analizar cada tarea. Bueno, se debe analizar cada tarea con el fin de determinar con cuáles DERBLICs, tanto eficientes como ineficientes, se ha trabajado en esa industria o puesto de trabajo específico. El segundo es el análisis a fondo. Aquí se tiene que establecer cuáles DERBLICs se deben agregar o eliminar. Esto de acuerdo con el criterio establecido para sopesar las siguientes 4 variables. La primera es la productividad propuesta, la siguiente la calidad ofrecida a los clientes demandantes, la tercera la expectativa de los consumidores y la última variable sería el costo que se quiere asumir. Como punto 3 tenemos lo que es el rediseño del proceso, con el objetivo de optimizar el resultado, llevando al máximo posible el nivel de la productividad y al mínimo posible el costo asumido, con el enfoque de satisfacer las necesidades reales del público, objetivo
al que va dirigida la oferta de producto o portafolio ofrecido. Y por último tenemos trazando del mapa de operaciones general y descriptivo. Bueno, este mapa debe de ilustrar todo sobre el flujo y el cauce de cada uno de los procesos intervinientes en la organización con los DERBLICS correspondientes a cada actividad. Bueno, les vamos a compartir unos videos en donde representan cada uno de los TERBLICS para que puedan entenderlo un poco mejor mediante los ejemplos que se mencionan en dichos videos. Los TERBLICS son los 17 movimientos en los que se pueden subdividir cualquier tarea laboral para estudiar la productividad motriz de un operador en su estación de trabajo. Esta clasificación fue desarrollada por los psicólogos industriales Frank Hilbert y Lillian Hilbert a principios del siglo XX. Buscar. Letra B. Es la parte del ciclo durante el cual los ojos o las manos tratan de encontrar un objeto. Comienza en el instante en que los ojos se dirigen o se mueven en un intento de localizar un objeto y determinan en el instante en que se fija el objeto encontrado. Seleccionar. Letra SE. Se efectúa cuando el operario tiene que escoger una pieza entre dos o más semejantes. Tomar. Letra T. Comienza cuando los dedos de una mano o ambas empiezan a cerrarse alrededor de un objeto para tener el control de él y termina en el instante en que se logra el dicho control. Alcanzar. Letra AL. Corresponde al movimiento de una mano vacía sin resistencia hacia un objeto retirándolo de él. Comienza en el instante en que la mano se mueve hacia un objeto o sitio y finaliza cuando se detiene el movimiento al llegar al objeto o al sitio. Mover. Letra M. Comienza cuando la mano con carga se mueve hacia un sitio o ubicación general y determine en el instante en que el movimiento se detiene al llegar a su destino. Sostener. Letra SO. Tiene lugar cuando una de las dos manos soporta o ejerce control sobre un objeto, mientras la otra mano ejecuta trabajo útil. Soltar. Letra SL. Comienza en el momento en que los dedos comienzan a separarse de las piezas sostenidas y termina en el instante en que todos los dedos quedan libres de ella. Colocar en posición. Consiste en colocar un objeto de modo que quede orientado propiamente en un sitio específico. Colocar en posición puede ser la combinación de varios movimientos muy rápidos. Precolocar en posición. Letra PP. Consiste en colocar un objeto en un sitio predeterminado de manera que puede tomarse o ser llevado a la posición en que se debe hacer sosteniendo cuando se necesite. Inspeccionar. Letra I. Se lleva a cabo una inspección cuando el fin principal es comprobar un objeto dado un patrón estándar mediante una verificación regular realizando por el trabajador que efectúa la operación. Ensamblar. Letra E. Comienza en el instante en que las dos piezas a unir se ponen en contacto y terminan al completarse la unión. Desensamblar. Letra DE. El desensamble comienza en el momento en que uno o ambas manos tienen el control del objeto después de cogerlo y termina una vez que finalice el desensamble. Usar. Letra U. Tiene lugar cuando una o las dos manos tienen control en un objeto durante la parte del ciclo en que se ejecuta trabajo productivo. Demora inevitable. Letra DI. La demora inevitable es una interrupción que el operario no puede evitar en la continuidad del trabajo. Corresponde en el tiempo muerto en el ciclo de trabajo experimentando por una o ambas manos. Demora evitable. Todo tiempo muerto que ocurre durante el ciclo
de trabajo y que solo el operario responsable, intencional o intencionalmente, se clasifica bajo el nombre de demora o retraso inevitable. Planear, letra PL. Es el proceso mental que ocurre cuando el operario se detiene para determinar la acción a seguir. Descanso, letra D. Es la duración del descanso. Para sobrellevar la fatiga variaría, como es natural, según la clase de trabajo y según las características del operario que lo ejecutúa. Con nuestro grupo de trabajo concluimos que los TERBLIC son de gran importancia para tener una mayor productividad en el trabajo. Hola, en este video desarrollaremos algunos micromovimientos llamados TERBLICs. Estos son 17 en su totalidad, pero nosotros tocaremos algunos de los eficientes. Armaremos un marco para fotos que ya está acá. Este marco consta de 4 partes que ya tenemos divididas las 4 partes para que su ensamblaje sea más eficiente. Empezaremos con la parte superior. El primer paso de nuestros micromovimientos TERBLICs es alcanzar. Entonces vamos a alcanzar. Segundo paso, tomar. Tercer paso, mover. Cuarto paso, posicionar. Quinto paso, ensamblar. Lo mismo haremos con la parte inferior. Ahora corresponde colocar las laminillas que van de guía para las fotos. Haremos los mismos pasos. Con el lado derecho empezaremos. Alcanzamos, tomamos, movemos, posicionamos y ensamblamos. Lado superior. Alcanzamos, tomamos, movemos, posicionamos y ensamblamos. El otro paso consiste en colocar la parte trasera de nuestro marco. Empezaremos con la parte superior. Alcanzamos, tomamos, movemos, posicionamos y ensamblamos. Hemos concluido con el ensamblaje. Por último, nos queda cerrar las manecillas con las que está sujeto nuestro marco. Entonces venimos podemos utilizar ambas manos. Alcanzamos, tomamos y posicionamos. Hemos concluido con nuestro ensamble de nuestro marco y es así como queda nuestro marco armado. Muchas gracias. Llegamos a la conclusión que el sistema Gilbreth de TERBLICs rompió un importante terreno en el estudio del trabajo y los métodos de trabajo. De hecho, con la adición de los TERBLICs sostener y planificar, así como de la eliminación del TERBLIC encontrar, el sistema permanece relativamente sin cambios desde el momento en que lo desarrollaron por primera vez. Pero los Gilbreths siempre quisieron que el sistema TERBLIC fuera un trabajo en progreso, que es exactamente lo que sucedió. Los TERBLICs se han utilizado para cada forma de trabajo imaginable. De hecho, el sistema ha sido aplicado para trabajar tanto en robótica, así como también en los sistemas informáticos interactivos. También donde no se usa directamente, aunque el método ha sido un modelo para sistemas que analizan otros aspectos del trabajo. El sistema RULA mide la postura y el movimiento del cuerpo al analizar una cinta de video de los trabajadores y usando casillas de verificación, esto para denotar la postura del cuerpo durante varias tareas. Esta tiene similitudes sorprendentes a cómo se usaron TERBLICs en la tabla de Simo. En el campo del diseño de factores humanos, la aplicación de TERBLICs es ilimitada.
Aquí la velocidad de búsqueda y encontrar es primordial cuando se trata del diseño de control para sistemas críticos. Por otro lado, en ergonomía, donde la reducción de la fatiga y las lesiones que producen movimientos es un objetivo principal, el sistema Derblick es importantísimo. De hecho, como los sistemas de análisis de movimiento se han vuelto más sofisticados y a la vez más costosos, el análisis Derblick, que requiere solo una cámara de video y algo de capacitación, resulta ser una de las herramientas más rentables disponibles. En el análisis del diseño de programas informáticos, el posible uso de Derblick sigue siendo un territorio en gran parte explorado. Por ejemplo, si al usar el ratón se puede reducir los Derblicks de búsqueda y selección, en tanto el tiempo empleado como la frecuencia de apuntar y hacer clic, la eficiencia de la computadora mejoraría al mismo tiempo. Reduciríamos la exposición a la fatiga del uso del mouse, una fuente comprobada de acumulación de lesiones. Si tenemos texto o funciones preposicionados usando macros de una sola tecla, nuevamente el uso y los tiempos de ensamblado podrían reducirse. A partir de estos pocos ejemplos, logramos ver que el método Derblick es un trabajo en progreso, con muchas aplicaciones nuevas y aún por explorar. Frank Hilbert siempre fue referido como detonador de pensamiento, que presenta ideas para que otros desarrollen. Bueno, esto sería todo de nuestra parte. Por último, realizamos una actividad para nuestros compañeros, que es una tabla de las características de los Derblicks, en la que tendrán que llenar los espacios vacíos de acuerdo a todo lo mencionado durante la exposición. Se los dejaremos ahí en archivos para que la puedan realizar. El documento se llama Actividad del equipo Derblicks.